Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a esta nueva explicación visual, donde vamos a desentrañar un sistema de creencias absolutamente fascinante. Es literalmente la estructura que define la identidad de toda una nación, y sin embargo, pasa totalmente desapercibida. Hoy analizamos el shintoísmo, la religión que Japón respira sin apenas darse cuenta. Para entender la magnitud de todo esto, fijaos en esta locura de datos, porque es una paradoja increíble que te atrapa al instante. Si miramos las cifras actuales, apenas entre 3 y 4 millones de personas en Japón dicen ser practicantes estrictos de las normas del sintoísmo. Pero, por otro lado, la inmensa mayoría del país, estamos hablando de hasta 108 millones de personas, o sea casi el 86% de la población, participa activamente en sus festivales o visita sus santuarios. Y esto capta a la perfección lo que señala aquí el investigador Sugata Masaaki. El sintoísmo está tan profundamente entrelazado con el día a día que para la sociedad japonesa es como el aire que respiran, un elemento del entorno que simplemente no estorba. De hecho, incluso quienes te dirán que no tienen ningún interés en la religión, van y compran amuletos sintoístas para que los protejan en el tráfico, se casan siguiendo estos ritos tradicionales y desde luego se gastan una buena cantidad de dinero en sus fiestas anuales. Bueno, nuestra hoja de ruta de hoy tiene 4 paradas rápidas. Primero, veremos la religión como el aire, sus orígenes y creencias. Segundo, las ceremonias y su sincretismo. Tercero, el sintoísmo de Estado. Y cuarto, el plato fuerte, un contraste en profundidad con la Biblia. Empezamos con el punto 1, la religión como el aire, sus orígenes y creencias. Hay que tener muy claro que el sintoísmo es un producto 100% nativo de Japón, súper ligado a la naturaleza. Si echamos un vistazo a esta línea temporal, vemos cómo empezó todo en la era agrícola. Con el cultivo del arroz en tierras húmedas, las comunidades empezaron a hacer ritos para venerar a los dioses de la naturaleza. Curiosamente, la palabra Shinto no apareció hasta el siglo VI de nuestra era, básicamente para distinguirse del budismo que acababa de llegar al país. Luego, en el siglo VII, la familia imperial elevó a su propia diosa del sol, Amaterasu Mikami. Y ya para rematar y consolidar su poder, en el siglo VIII recopilaron los textos del Kojiki y el Nihon Shoki, que establecían el mito de que los emperadores descendían directamente de los mismísimos dioses. Y aquí entra un concepto verdaderamente interesante, el Shintai. Al principio, los japoneses creían que los espíritus, los kami, flotaban en el aire por ahí. Así que durante las fiestas los llamaban para que bajaran y aterrizaran en objetos purificados, los shintai. Podían ser árboles, piedras, espejos, espadas, lo que fuera. No había imágenes talladas, simplemente adoraban el objeto donde el espíritu residía temporalmente. Con el tiempo, estas pistas de aterrizaje se convirtieron en santuarios fijos. De hecho, algo tan inmenso como el monte Fuji podía considerarse un shintai. Pasamos al segundo punto, las ceremonias, los festivales y el sincretismo. Vamos a ver cómo se vive esto en la práctica, porque no hay una teología estricta, lo que importa es la armonía de la comunidad. Y esa armonía se consigue a base de ritos y festivales agrícolas. En primavera invocan al dios de los arrozales, en otoño dan las gracias por la cosecha, sacan a pasear a los dioses en unos santuarios portátiles preciosos llamados mikoshi, beben sake, comparten comida, es todo muy comunitario. Pero claro, para participar tienes que purificarte. Usan el oharai con una rama de sakaki o el misogi, que es purificación con agua. Y luego tenemos los jinjuji, los santuarios templos. Los monjes budistas se iban a las montañas a meditar, resulta que ahí es donde vivían los dioses sintoístas, y terminaron fusionando ambas religiones, un sincretismo total. Ojo a esto, porque seguro que os suena la palabra kamikaze, literalmente viento divino. En el siglo XIII, los mongoles intentaron invadir Japón 2 veces, con unas flotas gigantescas, y las 2 veces unas tormentas brutales los destrozaron. Los japoneses dijeron: «Esto han sido nuestros dioses», y así se agaligó la idea inquebrantable de que Japón era una nación divina y, por tanto, invencible. Y claro, ese sentimiento de invencibilidad divina nos lleva directamente a nuestra tercera parada, el sintoísmo de Estado. Mirad esta cronología porque aquí la cosa se pone mucho más seria. Tras siglos de mezcla, algunos buscaron purificar el sintoísmo. En 1868, este movimiento ayudó a restaurar el gobierno imperial, convirtiendo al sintoísmo en la religión oficial del Estado y al emperador en su dios supremo. Para 1941, el país entero fue movilizado para la Segunda Guerra Mundial, con una devoción ciega a este hombre Dios viviente, esperando que otro viento divino los salvara. Pero llegó 1945, las bombas, la devastación, la derrota absoluta. De la noche a la mañana, ese emperador divino tuvo que admitir que era un humano normal y corriente, y la fe de millones de personas se hizo pedazos.
Llegados a este punto, vamos a bajar las revoluciones un momento, porque llegamos al cuarto punto, el contraste con la Biblia. Esta es, sin duda, la fase más analítica y fundamental de nuestra explicación, y requiere que prestemos mucha atención. Vamos a poner las creencias sintoístas frente a frente con las Escrituras. Vamos a desglosar meticulosamente la tabla en 4 pilares: los espíritus ancestrales, los dioses de la naturaleza, el sincretismo y la adoración al emperador. Y vamos a ver qué dice la Biblia exactamente sobre cada uno de ellos. Empezamos con el primer punto. Leemos directamente de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Además, ya han desaparecido su amor, su odio y sus celos, y ya no participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. Así que el punto crucial aquí es el enorme abismo entre ambas perspectivas sobre la muerte. En el sintoísmo, el alma de un difunto mantiene su personalidad, pero se ensucia al morir. Y son los vivos los que, mediante ritos, la limpian hasta convertirla en un dios guardián. Sin embargo, la verdad bíblica en Eclesiastés es tajante. En la muerte no hay consciencia. Los muertos, cito, no saben nada en absoluto. La actividad se acaba en la tumba, por lo que es imposible que actúen como espíritus guardianes de nadie. Vamos con el segundo punto. Escuchad las palabras de Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. No te hagas ninguna imagen tallada ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante esas cosas ni te dejes convencer para servirles, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Por un lado tenemos al sintoísmo, promoviendo que adoremos árboles, piedras o espejos, los sintai, porque supuestamente alojan espíritus de la naturaleza. Frente a esto, el mandato bíblico no deja lugar a dudas. Prohíbe de forma estricta crear imágenes o inclinarse ante cualquier elemento de la creación, ya sea del cielo o de la tierra. Se requiere una devoción exclusiva al Creador, no a las cosas creadas. Para abordar nuestro tercer punto, el sincretismo, prestemos atención a los Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque aunque hay muchos supuestos dioses tanto en el cielo como en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros en realidad solo hay un Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas y para quien existimos nosotros. Y solo hay un Señor, Jesucristo, mediante quien existen todas las cosas y mediante quien existimos nosotros. El sintoísmo es famoso por ser hiperflexible. Absorbe sin problemas miles de deidades budistas y sintoístas en un mismo santuario. Pero la Biblia analiza esta realidad reconociendo que, sí, las culturas inventan muchos supuestos dioses, pero la adoración verdadera es rotundamente exclusiva. No admite mezclas. Reconoce únicamente a un solo Dios, el Padre, y a un solo Señor Jesucristo. Y finalmente, llegamos a nuestro cuarto pilar. El Salmo 146, versículos 3 al 5, nos da una advertencia muy solemne. No pongan su confianza en príncipes ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Sale su espíritu, y el hombre vuelve al suelo. Ese mismo día se acaban sus pensamientos. Feliz quien tiene al Dios de Jacob como su ayuda, que pone su esperanza en Jehová su Dios. Esta comparación es una lección histórica durísima. Durante el sintoísmo de Estado, todo un imperio puso absolutamente toda su fe en un emperador de carne y hueso, considerado un hombre Dios. Cuando llegó la derrota, todo se desmoronó. Es la prueba exacta de lo que advierte el Salmo. Los gobernantes mueren, vuelven al suelo y todos sus planes perecen con ellos. La Biblia nos enseña que jamás debemos poner nuestra confianza de salvación en líderes humanos, da igual cómo se hagan llamar, sino única y exclusivamente en el Dios verdadero. Y esto nos deja con una reflexión monumental. Hemos visto cómo unas creencias originarias moldearon a todo un país. Si queréis ver el poder real de este contraste bíblico, os animo encarecidamente a que busquéis la historia de Shinji Sato, un antiguo sacerdote sintoísta, y leáis cómo la Biblia le cambió la vida por completo. Ahora bien, miles de años antes de que el sintoísmo siquiera existiera, el Dios verdadero se reveló un hombre de fe en la antigua Mesopotamia. ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro milenario? Pues preparados, porque ese viaje espectacular será el centro de nuestra próxima explicación visual, donde nos adentraremos en el judaísmo. Nos vemos en la próxima.